Pocos son los momentos que dejan marcados a toda una generación. Si hablamos del fútbol peruano, existen momentos que seguro te han dejado hermosas sensaciones, pero existen otros que preferirías olvidar por completo. Esta es una historia que no muchos se atreven a revivir actualmente, ya que fue un golpe muy duro en su época, cuya herida sigue sin sanar a pesar de haber pasado muchos años. En este video hablaremos del terrible partido contra Polonia en el Mundial de España 82. Antes, las eliminatorias al mundial eran totalmente distintas a las que presenciamos en la actualidad. Estas eliminatorias brindaban pocos cupos al mundial y se dividían en grupos. Para la Conmebol solo se clasificarían de manera indirecta 3 selecciones y acababan primeras en su grupo. A Perú le tocaría compartir grupo con Uruguay y Colombia, siendo el equipo peruano el que acabe primero con 6 puntos y clasificando al mundial. Esta impecable campaña sería motivo suficiente para que la afición se ilusione con ver a su país destacar en el mundial. No solo los resultados acompañaban a la selección, también estos eran justificados con el tremendo plantel que el director técnico Tim había potenciado con jugadores como Julio César Uribe, César Cueto y Juan Carlos Oblitas. Cabe recalcar que para estas eliminatorias Tim no consideró en su mayoría a Teófilo Cubillas debido a que tenía 33 años y su nivel no era el mismo de años atrás. En los partidos preparatorios rumbo al Mundial de España 82, la selección peruana disputó 7 partidos amistosos, ganó los partidos de ida y vuelta contra la selección chilena y antes de comenzar su gira en Europa fue invitado por el Cosmos de Nueva York a disputar un partido amistoso donde la selección peruana cayó goleada 5-1 y es más recordado por la bronca entre ambos equipos en el transcurso del partido. En su gira por Europa, Perú le ganó 2-1 a Hungría de visita con 2 goles de Uribe. Luego viajaron de su concentración en Madrid a la ciudad de Argel, donde igualó 1-1 con la selección de Argelia. Su último partido en Europa sería un triunfo histórico a la Francia de Platini en el Parque de los Príncipes. Ahí Perú ganó 1-0 con el tanto de Juan Carlos Oblitas. Y su partido de despedida fue en el Estadio Nacional, donde se impuso a Rumanía con un marcador de 2-0. Estos partidos ilusionarían demasiado a la hinchada peruana, que ya se había acostumbrado a ver al seleccionado ser protagonista en los partidos y campeonatos que disputaba. Además, sorprendió de buena manera que el histórico Teófilo Cubillas regresara para disputar el Mundial de España 82. A partir de aquí, la historia de nuestra selección en el Mundial iría en picada y se encontraría en ese certamen a uno de sus más grandes verdugos. Las clasificatorias de la UEFA se disputarían de la misma manera que las de la Conmebol. Se dividieron en 6 grupos de 5 integrantes donde pasaban 2 por grupo y un único grupo de 3 integrantes en donde se clasificaba el líder del grupo. Le iría muy bien a Polonia desde el inicio, siendo sorteado en el grupo de tan solo 3 integrantes junto a Alemania Democrática y Malta. Polonia pasaría con ligera tranquilidad su grupo, ya que el único rival difícil a vencer era Alemania, que perdió sus 2 partidos contra el equipo polaco. Se clasificaría de manera contundente al mundial teniendo como figuras a Boniek y el veterano goleador Grzegorz Lato. De la mano del joven director técnico Antoni Piecznicek, Polonia se había convertido en una selección contundente y rápida, explotando las virtudes de sus jugadores jóvenes. Además aprovechó la experiencia de jugadores como Lato y Vladislav Smuda, quienes iban a tener roles secundarios pero necesarios para poder ganar los partidos. Polonia no era un equipo menor. Si bien no estaba a la altura de otras grandes selecciones europeas, había sido una selección muy complicada de vencer en los últimos años. El equipo polaco se encontraba en su época de apogeo, contando con un juego veloz que priorizaba el colectivo antes que el individual. Se volvió una selección en la que si la defensa de tu equipo se encontraba mal parada, podían encajarle varios goles. Esta eficacia en todas sus líneas les hizo ganar la medalla de oro olímpica en los Juegos de 1972. Además, eran protagonistas en los mundiales con un tercer puesto en el de Alemania del 74 y un sexto lugar en el Mundial de Argentina 78. Tanto Polonia como Perú irían con buenos argumentos para disputar el mundial, pero solo uno terminaría sonriendo al final. La selección peruana inició de manera decepcionante su primer partido del mundial contra un equipo camerunés que lo sorprendió con su juego físico. No eran tan técnicos como los peruanos, pero supieron jugarle de tú a tú al equipo nacional que desconocía cómo jugaban los africanos. Era una época sin YouTube, donde no podías ver mediante videos el juego de tu rival, y este fue un factor importante a la hora del enfrentamiento. Camerún tuvo en el histórico Roger Milla a su principal figura, quien incluso anotó un gol pero fue anulado. El partido acabaría en un empate sin goles y con sabor a nada. Perú comenzó a pensar en el segundo partido que disputaría contra la difícil selección italiana. Italia contaba con figuras mundiales como Dino Zoff y Paolo Rossi, pero había dejado dudas en su partido contra Polonia, donde quedaron empatados sin goles. Perú había demostrado ser una selección fuerte en sus amistosos previos y lo demostraría en este partido jugando mucho mejor que contra Camerún. Italia anotó el primer gol a los 18 minutos con tanto de Bruno Conti, pero faltando 7 minutos lo empató la selección peruana con gol del panadero Díaz. Esta fue la mejor actuación del cuadro peruano en este mundial y ganó confianza para el siguiente partido, donde chocaría con una dura realidad.
El martes 22 de junio de 1982 se disputaría el partido entre Perú y Polonia. Ambos equipos necesitaban ganar para poder pasar a la siguiente ronda. Incluso si Perú ganaba este partido, terminaba como puntero de grupo. La ilusión y emoción de ver este partido se trasladó a todo el país, incluso decretándose feriado escolar para que los niños no se pierdan este encuentro. Aún quedaba el recuerdo del feriado que se dio para que se pueda ver el partido de Perú contra Escocia y las familias se reunían en casas, plazas y mercados para poder ver a la selección. Previo al partido contra Polonia, incluso en los partidos anteriores, se hablaba de una división en el plantel por la sorpresiva convocatoria de Teófilo Cubillas. Para algunos, incluyendo a Tim, fue acertado el convocarlo ya que se esperaba que rindiera como en los mundiales pasados. Otras personas veían como injusta esta convocatoria ya que el nene solo había disputado un partido con la selección peruana, contando la clasificación y los amistosos. Se especulaba que dicha división se había dado entre Cubillas y Uribe, siendo este último relegado del esquema principal a pesar de haber sido figura de la selección en los amistosos y las clasificatorias. Habiendo problemas en la interna o no, hasta ese momento no era de mucha importancia porque la actuación del equipo peruano no era mala. Todas esas buenas sensaciones acabaron cuando inició el partido. Para Perú el once inicial fue Ramón Quiroga al arco, Duarte, Salguero, el Panadero Díaz y Olechea en la defensa, Velázquez, César Cueto y Cubillas en el mediocampo y Germán Leguía, Juan Carlos Oblitas y Guillermo La Rosa en el ataque. El primer tiempo fue muy disputado para ambas selecciones, ambas tuvieron oportunidad de ponerse delante en el marcador, pero Polonia había sorprendido a Perú con cambio táctico. En el partido contra Italia, Polonia lo esperó más al cuadro azurro y no arriesgó mucho en la defensa, tampoco atacó con intensidad, siempre esperando a su rival. Contra Perú fue muy distinto. Desde el primer momento atacaron con potencia y velocidad, pasando las líneas peruanas. Perú supo cómo resguardarse en el primer tiempo. Es en el segundo tiempo donde todo se derrumbó, comenzando así la masacre. No pasó mucho del comienzo del segundo tiempo y llegó el primer gol a los 55 minutos por parte de Smolarek, pero había adelantado mucho sus líneas para ir a buscar el partido y a 58 minutos del partido Gregor Slato agarró mal para la defensa peruana para poner el segundo. A los 61 minutos Boniek pondría el tercero, bajando la moral completamente de los peruanos que habían recibido 3 goles en menos de 8 minutos. El equipo seguía sin reaccionar, se notaba la tensión de los futbolistas peruanos en cómo perdían la pelota con los parces, pero Polonia no perdonaría. Bunkol anotó el cuarto gol al minuto 68 y Ciolega anotaría el quinto en el minuto 76. Uribe y Barbadillo ingresaron en un mal momento anímico del equipo y no pudieron hacer mucho para revertir el resultado. La selección peruana, ya sin chances, anotaría el gol del honor con Guillermo La Rosa, pero la eliminación del cuadro inca ya estaba sentenciada desde hace media hora. El partido terminó con la rabia contenida en los jugadores, con una hinchada peruana desilusionada que presenció cómo humillaban a su selección y con un equipo polaco que festejaba su pase a la siguiente ronda del mundial, en el que incluso acabarían en tercer lugar. No se murió nadie, pero al día siguiente las personas estaban de luto. Fue un golpe anímico muy fuerte para el hincha peruano que presenció el partido. El 8 de julio de 1982, el seleccionador peruano Eduard de Padua, Tim, firmó un documento en donde explicaba lo que sucedió en ese campeonato. Aún con el tema en caliente, sacó ese comunicado en donde expresaba que tuvieron muchas complicaciones antes de llegar al mundial. Expresa que la selección tuvo bastantes partidos amistosos previos al certamen mundialista con el fin de recaudar dinero para cubrir gastos. Esto habría mermado el físico de los seleccionados peruanos. Además, se aclaró en el comunicado que sus jugadores se habían comportado como profesionales y habían respetado la concentración. La polémica se dio cuando se refirió al funcionamiento de su equipo. Admitió que se equivocó tácticamente y el planteamiento polaco le resultó sorpresivo. Sentenció tajantemente a la defensa peruana, señalando que no rindieron como se esperaba y que Polonia los había desarticulado con mucha facilidad. Para Tim, ese día al equipo le faltó amor propio y mística. También recomendó que en lo posible se trabajara más en el fútbol nacional para poder rendir internacionalmente y que no se convoque a jugadores del extranjero ya que llegan con otra mentalidad y no sienten la camiseta. 2 años después de haber sido emitido este comunicado, Tim fallecería el 7 de julio de 1984, dejando declaraciones muy polémicas para la época, pero que en parte hablan de una realidad que se vive hasta la actualidad en nuestro fútbol nacional. No se siguió trabajando en el fútbol peruano y se desperdició mucho talento, acompañado de la mediocridad del futbolista peruano como para poder resaltar a nivel internacional. Esta dejadez nos costó 36 años de espera para poder regresar a una cita mundialista, e incluso después de eso no hay mejoras considerables. Incluso en esas épocas varios hinchas y jugadores se sentían superiores a sus rivales y no estaban completamente comprometidos con el objetivo. El partido contra Polonia y las declaraciones de Tim son un baldazo de agua fría para que el hincha peruano se dé cuenta que aún hay muchas cosas por mejorar y que a pesar de que puedas tener talento, si no sabes utilizarlo, no sirve para nada. ¿Tim era un visionario adelantado a su época o ya sabía cómo se manejaba nuestro fútbol nacional? Quiero acabar esta historia con una reflexión para el público. Han pasado 41 años desde el fin de esa generación dorada. ¿Ha mejorado en algo nuestro fútbol peruano? Los leo en sus comentarios.
Y si les ha gustado el video, no olviden dejar su like y suscribirse, que es completamente gratis. Con esto me ayudan mucho a seguir creciendo y poder seguir subiendo contenido al canal. En serio, muchas gracias y nos vemos en el próximo video.